Simplemente precisaremos una lata. Con una tijera la cortaremos por estas dos puntas. Con mucho cuidado porque es muy filosa. Con nuestras manos las plancharemos un poco. Acá te muestro el diseño que he hecho. Es bastante fácil. Tenemos este ancho que es de 3,5 centímetros. Tenemos esta altura de 3 centímetros. Esta puntita acá será de 1 centímetro. El ala será de 4 y de 3. La puntita de 1. Tenemos una altura de 3, un ancho de 2,5. La puntita de 1. Tenemos 3 centímetros, 2,5 centímetros. La puntita de 1, 2,5. Y la última 3 centímetros. Con una regla doblaremos la lata a la mitad, así como hice con la hoja. Y el diagrama que logramos hacer lo pegaremos con una cinta adhesiva. La parte que se abre va hacia el lado del ala. Iremos fijando todo con cinta. Cuanto más le pongamos mejor. Iré cortando con cuidado sin salirme del diagrama. Bien, ya tengo la pieza lista. Simplemente la vamos a abrir, así como lo estoy haciendo. Con una regla doblamos así, por este lado. Nos guiamos por el ala que está de este lado. Damos la vuelta y doblaremos la parte opuesta, así de esta manera, de la misma forma que del otro lado. Y ahora doblamos nuevamente, pero si se fijan al dibujo, lo haremos por el otro lado, por el lado del ala. Doblaremos dos alerones que van hacia arriba. Daremos vuelta nuevamente y como ven, los alerones quedan hacia abajo. Tenemos dos más que van hacia arriba, que también lo vamos a doblar, y esta parte va colocada dentro de la otra. Estos dos aleroncitos que quedaron, que es una alita chiquita, las doblamos hacia arriba. Estos alerones hacia abajo. Nos quedan dos hacia arriba y dos hacia abajo. Y ya de esta forma
quedaría casi pronto. Con una lapicera colocamos aquí, levantamos un poquito. Esta sería la cabina del piloto. La verdad que me quedó bastante lindo el diseño, espero que le guste. Imagínense con otras latas de diferente color, se puede hacer una cuadrilla.